dominical. Estábamos tratando acerca del pecado del hombre y la consecuencia del pecado, el castigo del pecado, y si Dios fuera justo, ¿qué es lo que nos toca a cada uno de nosotros? Les preguntaba qué era lo que ellos más preferían, y uno que la Play, el otro que el celu, otro la bicicleta, otro la pelota. ¿Y qué pasa si viene alguien malo y te roba la Play? No, y que lo agarre la policía y que lo meta preso y que se muera. ¿Y qué merecemos nosotros al hacer lo malo delante de Dios? Y ellos respondían: el infierno. Es lo que nos merecemos. Y qué importante es que los niños entiendan estas cosas, porque al pasar el tiempo, ¿cuántas personas tenemos de 70, 80 años que creen que van a ir al cielo porque nacieron en cuna cristiana? Que creen que van a ir al cielo porque dan el diezmo o tantas cosas como estas. Sin embargo, les preguntaba: ¿y cómo podemos ir al cielo? Arrepintiéndonos, creyendo en Cristo. Y quizás hoy no lo comprendan y no lo puedan vivir como nosotros, pero al pasar los años, cuando el poder de Dios penetre sus corazones y sus vidas sean transformadas, todo valdrá la pena. Las verdades siempre triunfan y la suma de su palabra es verdad. Entonces le preguntaba: ¿y quieren ir al cielo? Y todos querían ir al cielo. ¿Y saben cuál es el camino? Cristo es el camino. Es importante que las bases en los niños estén bien fundamentadas, que sepan que Dios creó todas las cosas y que Satanás no se quiere ir solo al infierno, que engaña al mundo entero y se disfraza de luz. Es importante. Y podemos ver la necesidad de aclarar todas estas cosas cuando Pablo le escribía la carta justamente a Timoteo, su segunda carta, y le decía a Timoteo: encarga a hombres fieles que enseñen la doctrina de Jesucristo. Más adelante dice: el cual te juzgará delante de sus ángeles escogidos. Nosotros encontramos de alguna manera similar la conexión con Efesios 3, cuando Pablo de pronto se pone a sí mismo como ejemplo y les cuenta todas estas cosas, y él intenta abrir los ojos de sus oyentes. Y fíjense el amor que Pablo le tenía a sus hermanos en Éfeso, que le envió 2 cartas a quien estaba pastoreando Éfeso, Timoteo. Le envió una primera carta y le envió una segunda carta, y también le mandó una carta a la iglesia. ¿Por qué? La necesidad de permanecer en las Escrituras. A Timoteo le dice: fíjate en los hermanos de la iglesia, fíjate en esto, fíjate en lo otro. Pero mayormente se enfoca en las Escrituras y dice: dedícate a la lectura y a la enseñanza de la predicación fiel que es en Cristo Jesús. A las fábulas engañosas y otras cosas no les des mucha importancia, porque para nada tiene provecho. No te entretengas con las pavadas, le dice Pablo a Timoteo, sino enfócate en entender las Escrituras y darle alimento sólido a la iglesia. Entonces encontramos este desarrollo prácticamente para entrar en el capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 13. Pablo hace de alguna manera una exposición para llegar al verso 14. Y Pablo dice
en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, desde el verso 1: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Les invito a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Te agradecemos, Señor, por el privilegio de estar en tu casa alabando tu nombre. Señor, meditar en estas profundidades, poder, Señor, gozar de tus promesas, de la herencia, Señor, recibida en Cristo, de los privilegios de la gracia, Señor, juntos como hermanos, preparándonos, Señor, para recibirte en tu segunda venida, Señor, para poder gozar de todas aquellas cosas que has preparado para nosotros, simplemente porque nos has amado. Señor, te agradecemos por esto y pedimos que nos des luz para poder comprender todas estas verdades, para poder atesorarlas en nuestros corazones y para poder vivirlas. Bendice tu palabra, Señor, para que sea clara. En tu nombre. Amén. Leíamos ayer justamente desde el capítulo 2, desde el verso 11 hasta el verso 21, 22, de algo que Pablo ya lo había expuesto en Romanos capítulo 3, 4, 5. Pablo condenaba a todos los judíos y gentiles, hablaba de que las promesas a Abraham eran para los gentiles y los judíos, y también que por medio de la operación del Espíritu Santo no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, de pronto Pablo vuelve otra vez a anunciar estas cosas a los efesios, y él aclara justamente de que Cristo y en su persona reconcilió a judíos y a gentiles como un solo cuerpo en Cristo, según su propósito. Esto lo entendíamos claramente, ya que dice que en su cuerpo Él derrumbó la pared que dividía a los gentiles de los judíos. El hermano Salomé nos explicaba que los judíos o israelitas no son israelitas por ser
circuncidados físicamente, sino que son judíos o verdaderos israelitas, aquellos que son circuncidados en el corazón. Y esto es muy importante porque ¿cómo pasamos a ser parte de aquel verdadero Israel, pueblo de Dios? Y es muy importante para la iglesia porque eso es algo tan personal, tan profundo, que no importa la talla de los pastores o la forma de la predicación o de las alabanzas, sino del poder de Dios operando en la vida de las personas. Porque nosotros no tenemos manera de limpiar nuestro corazón. Eclesiastés capítulo 7. No hay hombre que nunca peque. Y encontramos en Proverbios que nadie podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Entonces, esta verdad se vuelve tan profundamente fuerte, y es lo que Pablo dice: según la operación del poder de su fuerza. Y esto es lo que Pablo en sus cartas anuncia cuando él decía: hermanos, me alegro de que el Evangelio no haya llegado solamente de palabra. ¿Por qué? Nosotros predicamos y es de palabra. Pero cuando Dios obra por medio de esa palabra, es el poder de Dios transformando vidas y poniendo el sello de su Espíritu Santo en cada persona, que no es otra cosa que circuncidando su corazón, quitando la inmundicia, santificándolo y preparándolo para ser habitado por Él. Eso es el Evangelio, la imposibilidad del Evangelio. Predicamos algo que es imposible para nosotros y por eso muchas veces, de alguna manera muy arraigada y muy profundamente, expresamos en contra de aquello que trata de ser manipulado por los hombres. ¿Por qué muchas veces somos acusados de ser una congregación fría? Porque descansamos en el poder de Dios. Hermanos, si yo quiero hacerlo pararse, puedo poner una música bastante motivacional que toque sus corazones. De pronto los hago poner de pie, toco una parte de su semana y hermanos, la estamos pasando mal y esto y lo otro, bla, 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 bla. Y de pronto soltamos al Espíritu que empiece a obrar en sus vidas. Entonces hay libertad, hermanos, bailan, cantan esto, lo otro. Y de pronto nosotros categorizamos al poder de Dios por hacer esas cosas. Vimos al poder de Dios obrando en la vida de las personas, se cayeron, convulsionaban, esto, lo otro. Nosotros definimos qué es el poder de Dios obrando en la vida de las personas. Ahora, ese no es el poder de Dios obrando en la vida de las personas. Puede ser muy simpático, puede acumular mucha gente, puede gustarle a mucha gente, pero el verdadero poder de Dios que llega a la vida de la persona es aquel que transforma a la persona. Castillo Fuerte es nuestro Dios, le mencionaba aquel himno tan conocido, dice: es la palabra del Señor que el mundo no apetece. ¿Por qué el Evangelio de la Prosperidad llena bancas y bancas y bancas? El Evangelio humanista llena bancas y bancas y bancas. Pero la verdad del Señor muchas veces acumula muy pocas personas. Muchos chusmas, pero muy pocos convertidos de corazón. Nos leía la hermana también ahí en la segunda carta a los hermanos, al hermano Timoteo, donde él les decía, el verso 10 del capítulo 2, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos,
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo empieza extraordinariamente la carta a los hermanos en Éfeso, unos hermanos que habían experimentado verdaderamente el poder de Dios, que estaban en muchas tribulaciones, angustias y perseguidos, pero el poder de Dios era patente en sus vidas. El poder de Dios llegó a sus vidas, transformó sus vidas verdaderamente. ¿Por qué? Porque Pablo les dice: bendito sea el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y de pronto empieza a desarrollar que fuimos predestinados, escogidos, según el propósito eterno de su voluntad, que se había propuesto en su beneplácito de demostrar y mostrar en nosotros aquello de que Él quería reunir en Cristo. Ahora, cuando Pablo está expresando todas estas cosas, no está haciendo otra cosa que expresar la soberanía de Dios sobre su iglesia. ¿Y por qué el punto del poder de Dios? ¿Se acuerdan cómo iniciaba el capítulo 2? Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuándo comenzó el pecado en el mundo? Con Adán y Eva. Y por culpa de ellos las maldiciones llegan hasta nuestros días. Pero aquellas maldiciones que son visibles, como que nuestros padres trabajen, como que nuestras madres den a luz con dolor, o que una serpiente se arrastre sobre la tierra, no son otra cosa que la demostración que la maldición espiritual, aquella muerte espiritual, también es evidente. Es evidente porque la muerte espiritual no solo provoca un rechazo a Dios, sino también que se mofa de las cosas de Dios. Entonces nos encontramos como enemigos de Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero se refiere a que vivimos en este mundo según la operación del mal que entró por Adán y Eva y pasó a todos los hombres. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Dios hubiese mandado a su Hijo que muera en la cruz para que aquellos que quieran ir a Él se salven? Nadie se salvaría. Por eso Dios escogió salvar. Porque nadie quiere ir a Dios. Nadie quiere venir a mí. ¿Por qué dice? Esta es la condenación, nadie quiere venir a mí para que sus obras no sean manifiestas. Ahora, cuán grande amor se nos dio el Padre al ser llamados hijos de Dios. Pero fuimos llamados hijos de Dios porque Él nos quiso adoptar como hijos. Él no estaba obligado a salvarnos. Él no estaba obligado a tener misericordia de nosotros. Él sí, como un Dios justo, estaba obligado a aplicar su justicia, su santidad. Él sí debía demostrar eso, porque era perfecto. Entonces, de esta manera vemos que Dios escoge salvar a algunos. ¿Y cómo lo hace? A través de la operación del poder de su fuerza. Hermanos, si venimos a la iglesia todos los fines de semana, pero no hay un verdadero cambio. El Evangelio pudo haber llegado de palabra, pero no en poder de Dios.
Si nosotros agarramos a cualquier persona de la calle, mal vestida, mal peinada, sin bañarse, y de pronto la llevamos a nuestra casa, la peinamos, le cambiamos la ropa y la traemos aquí, eso no serían solamente que obras y nuestro poder material de hacer un cambio en esa persona. Pero ¿qué es lo que el Evangelio predica y anuncia? Que hay un Dios de poder, un verdadero Dios de poder que tiene amor y misericordia para transformar verdaderamente la vida de las personas. Ahora, Pablo, directamente del capítulo 2, desde el verso 1 en adelante, está anunciando eso. Nosotros los gentiles, ustedes los gentiles, le decía Pablo, antes vivían esa vida. Pero el poder de Dios transformó sus vidas y ahora son de Él. Entonces, de pronto se podía poner de pie algún judío y decir, sí, está bien, pero ellos son otro pueblo de Dios. Pero no el verdadero Israel. Y entonces encontramos esa conexión del capítulo 2 y el capítulo 3, donde Pablo dice, verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces Pablo de esta manera dice, Cristo vino a este mundo para salvarnos, porque la ley no los podía salvar, le está hablando a los judíos. La ley que Dios le dio era para que ustedes vean que necesitan un Salvador. Pero cuando Cristo vino, Él cumplió la ley perfectamente y de esa manera Él derrumbó esa pared y de esa manera fuimos y son el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. E Israel también es el pueblo de Dios. Pero no somos diferentes los unos de los otros. Entonces, esto es lo que Pablo dice en el capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Roma, de los romanos, de los judíos. No. Él dice, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. ¿No es extraordinario que Pablo entendía verdaderamente el propósito soberano de Dios? Pablo estaba encarcelado, estaba preso, pero él dice, soy prisionero de Cristo, según su plan eterno de anunciar a ustedes, los gentiles, el mensaje del Evangelio. Y entonces él les dice, con una aclaración, le dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Si algún día tengo hijos y entre mis 4 hijos hay uno más que no es hijo mío, pero él se quiere hacer pasar por mi hijo, de pronto esta aclaración es la que vale ahí. Toda mi herencia, si la tuviese, serían para ustedes, hijos míos. De pronto los 5 están contentos, pero ahí hace la salvedad y yo diría, si es que en verdad son hijos míos. De pronto el que sabe que no es hijo mío, para él no es la herencia. Y Pablo hace esta salvedad acá y dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Y cuál fue la administración que le fue dada a Pablo? Pablo era un judío, con una limpia conciencia servía a Dios, honraba a Dios según él,
perseguía a la iglesia, y hablábamos de que el Señor mismo se le presentó y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Individualmente, como iglesia. Él perseguía a la iglesia de Dios, pero Dios se le presentó y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo: ¿por qué persigues a mi iglesia?, sino: ¿por qué me persigues? ¿Saben ustedes? Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Va, Ananías ora por él, recobra la vista, va 3 años a Arabia, allí tiene muchas revelaciones, las cuales Pablo después les habla a los hermanos de Corinto, que no lo adoptaban, no lo aceptaban como apóstol, y él dice que él fue hasta el tercer cielo y que tuvo muchas revelaciones, y por esa causa Dios le puso un aguijón en su carne para que no se exaltase sobremanera. Eso fue la vida de Pablo, y es lo que él aclara acá, porque dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces vemos acá esto, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo le había escrito brevemente, dice, a los hermanos, y él ya había aclarado que tuvo revelaciones de parte de Dios. Y el verso 4 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora dice el verso 5: un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora os es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora, ¿cuál era la revelación aquella de la que Pablo hablaba? Pablo se pone en primera persona, le hablaba a los gentiles, le hablaba a los judíos: somos un solo cuerpo. Y otra vez hace toda esta introducción solamente para que les quede claro que los gentiles y judíos son un solo cuerpo. Verso 6: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Fíjense, Pablo ocupa 5 versículos del capítulo 3 solamente para tocar nuevamente ese punto: la importancia de la unidad de la iglesia. Y hermanos, ¿cuál es la aplicación a nosotros? Las demás iglesias que existen que verdaderamente el poder de Dios obró en sus vidas, aquellas personas a las cuales el Espíritu de Dios tocó su corazón, los circuncidó, les dio vida, fueron escogidos y elegidos para ser manifestada la gracia en ellos, son nuestros hermanos. Somos un cuerpo. No es la iglesia bíblica reformada de Villa Ángela la única que va a ir al cielo. No, y nunca predicamos eso. Nosotros no somos los únicos perfectos que tenemos revelado el misterio de Dios. No. Pablo aclara y dice: este misterio me fue dado a conocer a mí para que yo anuncie a los gentiles. Ahora, la iglesia y cada una de las iglesias y cada una de aquellas personas que se han convertido, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Dios. Ahora, estas iglesias, entre paréntesis, ¿por qué entre paréntesis? Porque hablamos de aquellas que cumplen con los requisitos para ser iglesia. Encontramos donde está incluido todo el mundo, donde está incluido Abel, Enoc, Noé, Moisés, todas las personas que
están incluidas en la iglesia de Dios universal. Y es tan distintivo este punto que podemos encontrar a Job, a Melquisedec, a Noé, antes de lo que era el pueblo de Israel. Porque muchos solamente piensan en Israel como el pueblo de Dios. Bueno, estas personas formaban parte del pueblo de Dios y conforman lo que es la iglesia. Y nosotros formamos parte de esa iglesia. Ahora, este misterio de que los gentiles que eran antes de Abraham y los gentiles que somos aparte de Israel, si Dios nos escogió y obró nuestra vida con su poder para llamarnos y adoptarnos como sus hijos, somos parte de su iglesia. Este es un misterio dado a conocer. Ahora, los israelitas que tienen la ley y que tienen un montón de cosas, pero no aceptan a Cristo, no forman parte de la iglesia. Las personas que de alguna manera no creen que Cristo vino en carne como verdadero Dios y verdadero hombre, murió por sus pecados y resucitó para su justificación, tampoco forman parte de la iglesia. Ahora, nosotros formamos parte de esa iglesia. ¿Obró verdaderamente el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Circuncidó nuestro corazón? ¿Somos hechos una nueva persona? ¿El mundo puede ver a través de nosotros que Dios existe? Ahora, Pablo nuevamente revela todo esto. Y él dice, el verso 8, a mí. El verso 7, perdón, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo, como en el verso 1, él decía que él era prisionero de Cristo. Y el verso 2 dice que según la administración de la gracia de Dios. Y el verso 7, él fue hecho ministro del don de la gracia de Dios. Según la operación del poder de Dios. Pablo también hablaba a los Corintios y dice, esto es locura. Porque el que no ha nacido, el que no es espiritual, no lo entiende. Hermanos, en la iglesia nosotros administramos los dones, los regalos de Dios para su obra, para el avance de su iglesia, conforme a la operación de su poder. Nosotros no somos superhombres que fuimos iluminados según nuestra ocupación, según lo que nosotros quisimos hacer. Y esto destruye totalmente nuevo el orgullo de las personas. Porque fíjense la forma de expresarse de Pablo. Aquella persona capacitada en todo sentido, instruida a los pies de Gamaliel. Y él decía, yo, el menor de todos. Entonces, hermanos, acá no hay gran siervos del Señor, sino pecadores que merecían la ira de Dios, pero Dios nos escogió para mostrar su gracia en nosotros. Y esto nos debe llevar a comprender a las otras personas y mirarlos desde este punto de vista. Nosotros, que somos diferentes, que hemos sido transformados, no fue de nuestra propia voluntad. Si somos de alguna manera mejor moralmente, si somos más obedientes, si somos más santos, por decir así, que las demás personas,
Es lo mismo que decía en el capítulo 2, eso no es de ustedes, no por obras, no es de ustedes, para que nadie se gloríe. Son aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, según la administración del poder de Dios, obrando en nosotros para su gloria. ¿Se entienden? En la iglesia nadie es más que nadie. En el pueblo de Dios nadie llegó a ocupar un lugar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus méritos, sino que Dios, de toda una masa de pecadores, Él quiso hacerse un pueblo para su gloria. Y en ese pueblo, por la misericordia y la voluntad soberana de Dios, estaba tu nombre allí escrito. Y por eso Dios fue y te buscó. Ahora formamos parte de ese pueblo. Y no somos menos que Israel, sino que somos el verdadero Israel. Aquel que Pablo después habla en Romanos capítulo 11. Dice, cuando entre la plenitud de los gentiles, plenitud, un vaso pleno, es un vaso lleno, que no le puede entrar ni una sola gota de agua. Cuando todos los gentiles sean salvos, entonces todo Israel será salvo, porque el verdadero Israel es de aquel que es circuncidado en su corazón. La verdadera iglesia o el verdadero Israel son lo mismo, son un solo pueblo. Y viene desde allá, desde el Génesis al comienzo, y terminará en Apocalipsis con la venida de nuestro Señor. Un solo pueblo, millares de millares, de toda nación, de toda tribu, de toda lengua, porque Dios quiso tener misericordia, hacer uno, por encima de Moisés, por encima de los apóstoles, por encima de cualquiera, en Cristo, la principal piedra del ángulo. Y entonces Él dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y me llamaba la atención porque cuando busqué la palabra para saber qué es lo que es administración, la palabra que me saltaba era dispensación. Y cuando busqué la palabra dispensación, me llevaba a que la palabra dispensación era administración. La misma palabra en diferentes versículos, hablando de lo mismo. El verso 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Y después el verso 9, a fin de aclarar a todos cuál sea la dispensación o la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio ¿de quién? De la iglesia. Esto no era visible a Adán, no era visible a Noé, ni a Enoc, ni a Moisés, ni a Abraham. Ninguno de ellos podían ver esto. Por eso dice que el misterio que se habría de conocer ahora de una manera más clara. Nosotros, de alguna manera, tenemos aquel misterio dado a conocer completamente. Desde la eternidad, podemos seguir leyendo, y dice, conforme al propósito eterno. Y otra vez, hermanos, quedamos vislumbrados de la sabiduría de Dios. El propósito eterno. Y Pablo, ¿por qué nuevamente les hablaba estas cosas a los hermanos de Éfeso? Por sus tribulaciones. Verso 13.
por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante saber que el Dios que nos quiso salvar, que quiso tener de nosotros misericordias, nos ha llamado a formar parte de un solo pueblo, preparado para anunciar las riquezas de su gracia en este tiempo y en el siglo venidero. Porque seguramente en Éfeso, como en muchas de las iglesias hoy en día, que no tienen la posibilidad de comer la palabra de Dios, porque no tienen maestros que les enseñen las cosas de Dios. Viven preocupados, angustiados, desanimados constantemente, porque se le viene el mundo abajo por una o por otra cosa. Sin embargo, Pablo, podemos ver que en este capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 13, él hacía mención a la soberanía de Dios. La soberanía de Dios administrando su vida. Pablo declaraba de esta manera: yo fui llevado prisionero a Roma, pero no porque los romanos me llevaron prisionero, sino porque soy prisionero de Cristo. Porque según el propósito eterno de su voluntad, Él quiso que así yo anunciase el Evangelio a los romanos. ¿Cuántos muchas veces de nosotros nos vemos en algunas veces situaciones embarazosas, le dicen, no, que no estamos del todo conformes? ¿Cómo seríamos nosotros si de pronto nos ponemos a predicar el Evangelio como lo hizo Pablo y de pronto nos meten presos? Creo yo la mayoría de nuestras oraciones seguramente serían: Señor, ¿por qué si yo justamente que te estoy predicando van y nos llevan preso? Recuerdo que contaban acerca de una hermana que ella oraba, ayunaba y hacía un montón de cosas, pero de pronto muere su padre. Y entonces ella no podía entender: ¿cómo, Señor, si yo que te soy tan fiel y que oro y que hago esto y que hago aquello, ¿por qué te llevaste a mi padre? Bueno, Pablo decía: yo entiendo que todas estas cosas, tribulaciones y angustias que me pasan, son según el propósito de Dios, según su propósito eterno. Y me ha dado esta gracia, la gracia del Evangelio. Hermanos, si nosotros hemos nacido de nuevo, y aunque pasemos muchas tribulaciones en este mundo, aunque seamos rechazados por nuestros familiares y amigos, aunque muchas veces pasemos tribulación y angustia a nuestra manera de ver, tenemos algo mucho más allá de lo cual Pablo dice que Dios le dijo: bástate mi gracia. Pablo, recordá que en tu vieja manera de vivir ibas a un camino en el cual toda la eternidad habrías de sufrir mi ira. Pablo, yo quise amarte, salvarte de mi ira, simplemente porque yo quise. No eres digno de recibir misericordia. Ahora pongan su nombre allí. Cada vez que pasan un mal momento, cada vez que tienen prueba y angustia, ¿qué más podemos pedirle a Dios cuando recordamos que Él vino a este mundo, se hizo hombre, sufrió en carne, murió por nosotros, por amor, simplemente porque nos amó? ¿Cuántas veces nosotros no somos capaces de soportar algunas cosas? Cuando hablan mal de nosotros, cuando nos mienten, cuando nos golpean, nos lastiman. Bueno, Pablo decía que estas cosas no debían ser así. Ahora, como iglesia, Pablo nos está hablando y él dice: esto es un misterio oculto, la que las otras generaciones no pudieron comprender. Fuimos llamados a ser el pueblo de Dios. Y no fue por voluntad humana, no fue por nuestras propias fuerzas, sino que fue el poder de Dios obrando en nuestras vidas.
Hermanos, no desmayen. Hermanos, no se sientan de alguna manera derrotados, angustiados. Fuimos llamados para algo mucho mayor que solamente esta vida. Pero mientras estamos aquí, tenemos la responsabilidad de ser la imagen de aquel Dios que transmita esa luz, que transmita esa gracia. Pablo concluía así: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hoy no tenemos un Pablo y no sabemos si nuestros pastores o quienes nos dirigen pasan estas cosas. Pero aquellas personas que han sufrido por el Evangelio, que han sido los portadores del Evangelio para que llegue a nosotros, ellos han sufrido, ellos han dado su vida, han sido menospreciados y cuántas cosas para que el propósito de Dios de traer el mensaje a nuestras vidas se cumpla. Ahora, hermanos, piensen ustedes, somos la iglesia de Dios y como Pablo tenemos la misma responsabilidad. Nos debe bastar su gracia, el ser perdonados en Cristo, tener herencia en los cielos, pero a la vez debemos llevar su mensaje a aquellos que el Señor salvará. Tenemos esa responsabilidad. No lo podemos hacer si no es por el poder de Dios. Y si no lo podemos hacer, debemos preocuparnos. Que el Señor nos ayude. Amén.